un problema, háganlo así, verá que el problema no lo deja uno angustiado, ni destrozado, ni con resentimientos, porque se purifica y uno pone el problema en Jesucristo, y Él dijo: el que venid a mí los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, cargad sobre vosotros mi yugo, que es suave y ligero. Cuando yo pongo mis sufrimientos, los comparto con Él, se me vuelven llevaderos y yo siento paz. Pero cuando no aguanto el problema, tengo que andar quejándome, y entonces soy el servidor víctima, el predicador víctima, el líder víctima, a toda hora mantengo quejándome, y eso ya es costumbre. Quinto, servidores de cera, predicadores de cera, líderes de cera. Toca tratarlos con mucho cuidado, porque ahí mismo reaccionan y se ponen de un temperamento que no le lo aguanta a nadie. Es decir, toca tratarlos como esos huevitos dañados, como esos huevos dañados de gallina, ¿sí? Con mucho cuidado, porque donde los toque muy duro revienta y ya saben el problema. Ya saben el problema, ¿sí? Entonces toca con mucho cuidado, toca toda hora: mire, ¿será que usted puede hacer esto? ¿Será que por aquí, por allí? No, eso es con unas delicadezas, porque son servidores de cera, los intocables, ¿ven? Y servidoras de cera, y predicadores y predicadoras de cera, ¿ven? Son solo sensibilidad, son solo debilidad. ¿Y qué dice sobre eso? Dice Mateo capítulo 13, versículo 21. Mateo capítulo 13, versículo 21. Dice: el que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y la recibe con alegría, pero no tiene raíces en sí mismo, sino que es inconstante, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. No aguanta las dificultades, no sirve. Son esas personas que no vuelven porque dicen: no, es que no me volvieron a dar el saludo de la paz, ni me sonríen, ni me llaman, ni me tienen en cuenta. Y uno dice: pues una cosa de esas tan débil, ¿para qué viene aquí? Pues que no venga, porque necesitamos gente fuerte que aguante los desprecios, las calumnias y las persecuciones. Claro, esos son los servidores aguerridos, fuertes. De esos es que busca el Señor. Gloria al Señor, gracias al Señor. Bendito sea el Señor. Y hay que entrenarse en esas dificultades, porque así se forma, se hace la contextura de la fe fuerte. Esas personas tienen un valor maravilloso con Dios. Dios las forma así y valora esos sufrimientos que se ofrecen a Él. Y entonces ya no será la persona solamente débil, solamente la persona de cera, decimos el servidor de cera, no, sino que será un servidor fuerte, un servidor que ha afrontado dificultades. Porque es que, ¿cómo entrenan un soldado de guerra? ¿Cómo lo entrenan? Ahí en un salón de clases con un tablero, ¿cierto? Un pizarrón: mire, cuando el enemigo salga por aquí, usted sálgale por allí. Cuando le hagan esto, usted sálgale por acá. No, lo meten en el campo de sudores y sufrimientos. Ahí se entrena uno. Uno se entrena ya cuando la gente le dice a uno fanático. Ahí es donde se entrena. Tan poquita cosa le dicen a uno con todo lo que nos vamos a ganar en el reino de los cielos, y se deja uno achantar por esa tontería. No, que nos digan de todo eso, fanáticos exagerados, locos, bien, muy poquito nos dicen eso. Aplauda su merced. Muy bien, gloria al Señor. Decía una vez una señora que fundamos un grupo de oración por allá en X parte en Colombia. Estuvimos varios meses ahí, y la señora más animada la dejamos de coordinadora, de líder, con otra señora que le ayudaba, y bueno, eso, quedaron marchando a las mil maravillas. Volví a pasar por allá como al año y me encontré la señora por ahí en la calle, y me acordé de ella y la saludé. Oiga, su merced, ¿qué más? ¿Qué ha habido? ¿Cómo está? Yo con esa alegría saludándole, ella toda seca. Sí, parecía que no había llovido hacía mucho tiempo. Entonces, yo le dije: ¿qué más? ¿Qué hubo del grupo? ¿Qué pasó con el grupo? Y llegó y me dijo: no, don Lauro, yo no volví por allá. O sea que se acabó el grupo. Por ahí como que se reúnen, pero yo no volví por allí. ¿Y por qué no volví?
don Lauro, porque es que la gente empezó a criticar, a burlarse, a hablar mal de nosotras y todo eso, yo no quiero esos problemas. Y entonces le dije, ¿y de quién era el problema? ¿De la gente o suyo? Pues de la gente, don Lauro. Y le dije, ¿para qué se puso a cargar con el problema de la gente? ¿Para qué se puso a cargar con el problema? O creemos en Dios o no creemos. Sí, es en Él. Y Él nos fortalece en medio de las dificultades y los problemas. A una señora, gloria al Señor. Oído, a una señora se le quemó la casa y la señora estaba en un grupo de oración. Y se le quemó la casa y busca a esa señora y no la encontraron. Cuando la encontraron ya la casa se había ardido. Y los bomberos apagaron lo poco que quedaba. Le dije, su casa se le quemó, todo quedó en cenizas. Y la señora dijo, pues desde que la fe no se me queme, no he perdido nada. Sexto, servidores vacíos. Servidores y predicadores vacíos. ¿Quiénes son? Lo cuento con una anécdota. También, bueno, todo tiene su anécdota. Un señor estaba a la orilla de una carretera con un joven, un adolescente, y escucharon una carreta que venía, una carreta jalada por un caballo. Y entonces el señor le preguntó al adolescente, le dice, ¿qué escucha? Dice, una carreta. Dice, esperemos a ver. Sí, efectivamente allá a lo lejos se veía la carreta. Le pregunta este señor al joven y le dice, ¿y cómo cree que viene la carreta? ¿Llena o vacía? Dice, tiene que venir llena. Dice, viene vacía. ¿Y usted cómo sabe? Esperemos que pase. Cuando pasó la carreta venía vacía. Y le dice el adolescente, ¿y usted por qué sabe que la carreta venía vacía? Dice, por el ruido que hacía y que hace, por tanto ruido. Por eso es que viene vacía. ¿Eso qué quiere decir? A veces las personas vacías hacen mucho ruido y hablan mucho. Sí, de pronto como yo, no sé. Porque cuando uno está muy vacío, habla demasiado. Pero cuando uno está lleno de Dios, habla con la sola mirada. Habla con el rostro. Habla con la actitud. Habla con su conducta. Eso dice entonces, no seamos predicadores vacíos. No quiere decir que no hay que hablar, claro que hay que hablar, pero no seamos vacíos, solamente repita y repita cosas. Para eso hay que venir y postrarse, repito, una y mil veces y absorber sabiduría de Dios. Y uno absorbe sabiduría de Dios cuando se entretiene con Dios, cuando juega con Dios, cuando se queda viéndolo. Dice por allá en Salmo 34, me parece que es, que dice, contemplad su rostro y quedaréis radiantes. No dice que echen un discurso, no, contemplad su rostro y quedaréis radiantes. ¿Ven? Eso también es oración. Bueno, eso es otro tema hermosísimo que algún día lo vamos a compartir. Que no seamos servidores vacíos. Mateo 6:7. Mateo 6:7. ¿Qué dice? Mateo 6:7, y al orar, no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su mucha palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de lo que necesitan antes de que se lo pidan. A veces empezamos a darle lecciones a Dios. Señor, mire, yo te pido por fulana de tal que tiene este problema y es que ella necesita que le haga esto para que ella pueda hacer esto y esto y esto y esto. Dándole lecciones a Dios. ¿Por qué no pide que bendiga a su vecina y listo? Señor, bendígala con el poder de tu llagas y de tu sangre, ayúdele a solucionar todos sus problemas. Bendígala, Señor, con tus llagas y con tu sangre. Pero empezamos a darle lecciones a Dios, a enseñarle a Dios, ¿sabes? Con muchos discursos. No quiere decir que no haya que hablar, hay que hablar, hay que suplicar. A veces yo, en la madrugada, muchas veces me postro y empiezo a suplicar, levanto las manos y le hablo en voz alta al Señor en súplica. Pero hay tantas otras veces que podemos hablar con el corazón. Hay tantos días que se puede hablar allá en el alma,
que ese es el diálogo profundo que Dios espera de nosotros, para no ser entonces unos predicadores, unos servidores, unos líderes vacíos, que no sea de la mucha palabra. Y Eclesiastés capítulo 5 versículos 1 al 2. Eclesiastés capítulo 5 versículos 1 al 2. Séptimo, servidores de gustos. Servidores de gustos. ¿Qué es eso? Diabéticos en el espíritu. Yo no me burlo de la persona que tenga ese problema en la sangre, no se trata de eso, pero nos sirve como un ejemplo. Son personas que se acostumbraron a hacer todo lo fácil y lo más bonito, como lo más rico, lo más chévere, lo más padrísimo, lo más tuani, pero no hacen las cosas profundas y fuertes. Entonces son servidores de gustos, solamente hacen lo que les gusta. Y cuando uno solamente hace lo que le gusta, después le pega diabetes espiritual y moral. Por lo menos una misa. Una misa no tanto es de gustos, un rosario no es de gustos. Uno no viene al rosario porque le guste o no le guste, sino porque necesita venir al rosario. Porque una misa, un rosario, un vía crucis, son purificadores, eso purifica. Purifica el alma, purifica el corazón, purifica el espíritu, porque son penitencias, porque es un esfuerzo, porque es un sacrificio. Y cuando viene un sermón con regaño incluido de ñapa, pues ahí no es de gustos, sino de penitencia. Y entonces uno no viene porque le guste, sino porque necesita purificarse. Le decía una vez a un obispo, yo decía, pues monseñor, efectivamente que la misa le entendí y todo eso, pero, y voy a la misa, pero no es tanto que sea muy agradable estar en la misa con un regaño incluido. A mí no me gusta. Monseñor abría los ojos así, ¿cómo así, Laurito? Sí, yo voy no porque me guste, sino porque necesito ir todos los días. Porque necesito ir a la misa todos los días, aunque no me guste. Necesito. Cuando ustedes se toman un purgante, ustedes y yo, nos tomamos un purgante. Hay unos purgantes que le bajan a uno como un gato en reversa, ¿cierto? Sí. Ese purgante se lo toma porque le gusta o le toca tomarse. Se lo toma o se muere. Sí, pues aquí también hay purgantes todos los días. Y aquí venimos a purgarnos, a purificarnos. Dios